No, tu amigo, el cuervo. ¿Dónde va a estar? Vamos a... Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con ustedes, el evangelista José Funes. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Que Dios les bendiga en este precioso fin de semana. Un placer una vez más estar aquí detrás de los micrófonos de Radio Obedecer y poder llevar su programa La Última Llamada. Quiero darle gracias a Dios por las bendiciones y su misericordia en esta semana. Y yo sé que todos ustedes, cada uno de ustedes, tienen diferentes maneras y diferentes formas o razones por las cuales le quieren y le dan gracias a Dios en esta tarde. Amados hermanos, en esta tarde yo quiero enfocarme una vez más en una nueva serie de mensajes que yo estaré llevando desde esta tarde. Y la serie de mensajes es titulada El Poder de la Sangre. Esta es la nueva serie de mensajes. Yo creo que voy a tener unos 3 o 4 mensajes con respecto a este tema, el poder de la sangre. Y para cada uno de ustedes que se encuentran en casita, en la comodidad de su hogar, quiero decirles muchas gracias por su fiel sintonía. Gracias por todos aquellos que me llaman para hacerme preguntas o darme gracias por la palabra que han recibido. Yo les quiero dar muchas gracias, mil gracias de parte de su amigo y su hermano en el Señor, José Funes. Y para todos aquellos que aún no tienen mi teléfono, déjenme darles mi teléfono celular, es mi teléfono personal. Es el 214-9866. 214-245-9866. Y una vez más, puedes llamarme, amado hermano, amigo, especialmente a los amigos. Si tienes alguna pregunta con respecto al tema, puedes llamarme. ¿Quieres recibir y entregar tu vida al Señor? Lo puedes hacer. Tú no serás el primero que me llama a decirme que quiere recibir al Señor. Y para mí será una alegría, un placer enorme el poder orar contigo y poner tus manos en tu vida, en las manos gloriosas de nuestro Señor. Amados hermanos, en esta tarde voy a pedirles que si tienes tiempo y tienes una Biblia cerca de donde te encuentras, si estás en casita, puedes abrir tu Biblia y vamos a tomar el consejo de la palabra en esta tarde. El consejo de la palabra nos viene en esta tarde en el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 3, y voy a leer del versículo 8 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8. Estaremos tomando la porción de las escrituras y del consejo de la palabra en esta tarde. Amados hermanos, y vamos a leer esta gloriosa y bendita palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el próximo versículo que quiero leer, amados hermanos, el cual es el centro del tema a comenzar en esta gloriosa tarde, es el versículo 21 del capítulo 3. El versículo 21 del capítulo 3 que estamos leyendo. El versículo 21 nos dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Amado Padre, gracias Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Yo te pido, Padre, Espíritu Santo de Dios, de que en esta tarde tú guíes mis pensamientos, mi mente, mis labios, úngelo, Señor, y que esta palabra pueda ser expuesta, Padre, de una manera, Señor, que pueda traer edificación, aliento, restauración a tu pueblo. Esta es tu palabra y tú siempre la respaldas, Señor. Y yo te pido que abras el corazón, el entendimiento de tu pueblo y de tus hijos y de los amigos, especialmente, Señor, de aquellos que han escuchado tu palabra y que aún no han tomado ese paso de fe. Espíritu Santo de Dios, llega donde ellos se encuentran. Toca sus corazones, Señor, para que esta palabra la puedan recibir. Señor, te doy gracias de antemano por lo que tú harás. Gracias, Padre, porque hecho es. En el nombre glorioso de Jesús yo te doy las gracias. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Que así sea, Padre, que así sea. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como les dije al principio, estaremos comenzando un nuevo tema, y ese tema es el poder de la sangre. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, de que necesitamos tener un claro entendimiento de lo que es la sangre de Cristo, de lo que es el sacrificio de la sangre, el sacrificio expiatorio que el Padre ordenó desde el principio. Y por esas razones que yo he tomado el libro de Génesis para dar comienzo a esta gloriosa y bendita enseñanza de la sangre. La sangre ha sido uno de los símbolos y de las maneras como Dios, y esto es algo que el Señor puso en mi corazón, el amor de Dios fue expresado y se mostró hacia nosotros de una manera, tal vez yo diría, diferente a la que cada uno de nosotros tenemos por costumbre o queremos entender. Pero su amor, el glorioso amor de Dios, el perdón de nuestra culpa y de nuestros pecados, tenía un precio. Y ese precio no es un precio de que tú y yo algún día podemos alcanzar y obtener. No lo podemos obtener con dinero o a través de dinero, a través de cosas que nosotros hagamos como sacrificios personales. Esta deuda tenía un precio, y ese precio se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Si alguien le dijera a usted, o alguna vez usted podría escuchar estas palabras, si alguien le dijera de que la Biblia es un libro que desde el principio hasta el fin no dice o muestra mucho de lo que es la sangre, y que a través de la Biblia ellos pueden ver y leer de que ha habido derramamiento de sangre, que es un libro sanguíneo. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que eso es una gran verdad. El hombre ateo y el hombre incrédulo siempre ha usado esta clase de defensa. Y cuando digo defensa, no defensa con respecto a lo que es la palabra, sino defensa o excusa sería la mejor palabra. La excusa que ellos usan para no acercarse al Señor. Pero desde el principio, cuando Adán y Eva, y esto es muy importante que nosotros tenemos que entender y reconocer, cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, estaban bajo la cobertura santa y gloriosa de Dios. Estaban bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Estaban bajo la cobertura como seres perfectos, seres angelicales, seres que no necesitaban de ninguna cosa, porque todo lo que ellos necesitaban, Dios lo proveía.
sus defensas eran las mismas defensas que el Señor, que Dios Padre había creado y había impuesto sobre sus vidas. Pero un día llegó el tentador, un día llegó el engañador, el mentiroso. Y que Dios reprenda al diablo en esta tarde, que Dios reprenda todo espíritu de demonios, todo espíritu engañador, lo cual estamos viendo de una manera muy extraordinaria en estos días. Pero ese espíritu llegó al huerto del Edén y engañó a Eva. Y Eva fue engañada, luego Adán fue engañado. Y la palabra nos enseña en todo el capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 de Génesis nos habla de lo que se le llama, ese capítulo es conocido como la caída del hombre. La caída del hombre. Y cuando Adán y Eva pecaron, yo quiero hacer una connotación muy, muy interesante con respecto a esto. La palabra nos enseña que ellos tomaron y ellos comieron. En otras palabras, hubo una acción, hubo una voluntad personal. Amado amigo que me escuchas y hermano que me escuchas, el pecado es de tal manera, el pecado siempre tiene un acto personal. La persona que ha conocido al Señor y se aleja del Señor, no se aleja él así por así. Tiene que haber un acto, una decisión personal, lo cual eso induce a las gentes, a las personas, a alejarse de Dios porque ellos tomaron esa decisión. Eva, al igual que Adán, tomaron la decisión de comer del fruto prohibido. Ellos lo tomaron, lo cual indica un verbo de acción. Fue algo que ellos quisieron y deseaban hacer. Luego el Señor se les presenta, en el versículo 8, se les presenta. El Señor está paseándose por el huerto del Edén, el Espíritu de Dios. Y luego Él les pregunta, ¿por qué huyeron? Y su respuesta, la cual es una respuesta tan terrible, tan humillante en cierto aspecto. ¿Por qué se escondieron? ¿Cuál fue el motivo por el cual los indujo a esconderse del Señor? La palabra nos indica de que ellos tenían una comunión directa con el Señor. No fue la primera vez que el Señor se apareció buscándolos en el huerto del Edén. Ellos tenían una perfecta comunión con el Señor. Ellos sabían quién era el Señor. Ellos lo conocían. Ellos lo miraban. Era partícipe del diario hacer de las cosas que ellos hacían todos los días. El Señor era partícipe de esas cosas. Y luego, pero llegó un día cuando el Señor se pasea por el huerto del Edén y no los mira. Al menos esa es la indicación que nos da. No es que el Señor no los miraba. El Señor sabía exactamente a dónde estaban, por qué se habían escondido y qué estaban haciendo. Cuando el Señor les pregunta por qué se escondieron y a dónde estás tú. Esta es la pregunta más grande que el Señor, que Dios Padre y la sangre de Cristo ahora que fue derramada en la cruz del Calvario, ahora nos pregunta y nos está diciendo, esa gloriosa sangre, al igual que la sangre de Abel clamaba desde la tierra hasta Dios Padre, hasta el trono de Dios, clamaba por la justicia, porque él había sido asesinado, su sangre había sido derramada. Su sangre, escucha bien, amado amigo y amado hermano, su sangre había sido derramada porque él trajo un sacrificio agradable a Dios. Oh, bendito sea el Señor, porque al igual que en estos días, así como hay tanta confusión y muchos hombres y mujeres que un día sirvieron a Dios, que un día creyeron en la doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina que encontramos en la Biblia, al igual ellos se han apartado. Y ahora el Señor, la sangre de Cristo, la sangre que el Padre derramó un día
para cubrir a sus dos hijos, a su primer pareja de la creación. Cuando Él los vio desnudos, Él tuvo compasión de ellos. Y la palabra nos dice en el versículo 21, nos dice que el Señor tomó pieles de animales y los cubrió y les hizo delantales y los cubrió. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender y analizar cuando leemos la santa y bendita palabra de Dios. Cuando la palabra nos dice de que Él tomó pieles de animales, el Señor mismo con sus manos tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y ese es el primer derramamiento de sangre para cubrir la culpa de la desobediencia hacia Dios. La palabra dice que el Señor les preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes, Adán? El Señor sabía exactamente a dónde se encontraba Adán y por qué se había escondido. Lo que el Señor quería oír era la respuesta de Adán. El Señor quería saber que Adán se diera cuenta el estado en que se encontraba. Y cuando digo estado, no estoy hablando del lugar, estoy hablando del estado emocional, natural y espiritual. ¿En qué estado espiritual te encuentras hoy? Es lo que el Señor le pregunta a Adán. Y quiero decirte, amado hermano, que Adán, al igual que el mundo entero, el mundo hoy, en estos días, se está escondiendo del Señor y le ha dado la espalda. Y quieren cubrir su culpa, quieren cubrir su pecado. Y a veces los hombres lo hacen de diversas maneras, de diferentes maneras para poder cubrir sus culpas y sus pecados. Muchos de ellos, al igual que lo hice yo un día, lo hacía a través de la droga y a través del alcohol. A través de diversiones nocturnas, en antros. Hay tantas diferentes maneras como el hombre quiere ocultar ese pecado y no sentirse desnudo ante el Señor. Y no solo eso, sino que el acto que ellos tomaron una decisión de taparse a sí mismos. Tomaron una decisión de taparse a sí mismo y de esconderse. Esos son actos personales. Esos son actos que requieren un tiempo de meditación, un tiempo de planeo. Ellos planearon, ellos decidieron de que no necesitaban a Dios para cubrir su desnudez y que no necesitaban de Dios para buscar un lugar a donde estar protegidos y a donde estar seguros. Al igual que hoy en día, ese es el cuadro que vemos en este mundo hoy en día. Un mundo que se ha apartado de Dios, un mundo que se ha escondido de Dios, un mundo que no quiere saber nada de Dios, un mundo que se ha vuelto autosuficiente y no busca la presencia y la misericordia y el perdón de Dios. Adán le pudo haber dicho al Señor: Señor, perdóname, he pecado contra ti, como le dijo el hijo pródigo al padre. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre, perdóname, pero ahora vengo a ti, vengo corriendo a ti buscándote. Él no lo hizo, él lo que hizo fue esconderse y tapar su desnudez. Yo te quiero decir, amado amigo que me escuchas, ya no sigas huyendo del Señor, ya no sigas escapándote del Señor, no trates de esconderte de Dios, porque Dios sabe a dónde te encuentras. Y en esta tarde el Señor te hace esa misma pregunta que le hizo a Adán: ¿a dónde estás tú? No en qué lugar estás, sino en cuál es la situación emocional, espiritual en la que tú te encuentras hoy. Yo quiero decirte que al Cristo que yo te presento en esta tarde, al Cristo que un día redimió y encontró mi vida, y contesté a esa pregunta que Él me hizo: ¿a dónde estás tú? El Señor te la está haciendo en esta tarde. Y quiero decirte, amado amigo que me escuchas, amado hermano, amado predicador y evangelista que me escuchas, este es el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones, y por eso el Señor nos ha llamado mensajeros y siervos. Y yo le pido al Señor de que algún día llegaré a ser ese siervo inútil que Él tanto anhela y que Él quiere ver en mí y en cada uno de nosotros. Yo quiero decirte y presentarte, amado amigo: no te sigas escondiendo de Dios, no
sigas tratando de tapar tu culpa y de tapar tu pecado. Ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Ese pecado el Señor lo tomó el acta que te condenaba a ti y a mí. La palabra nos dice en Colosenses que Él tomó ese acta, la llevó sobre la cruz, la clavó sobre la cruz para que tú puedas tener vida y vida en abundancia y que seas libre. Yo quiero decirte en esta tarde, amado amigo que me escuchas, el Señor puede romper toda cadena de vicios, toda cadena de maldad. El Señor está en esta tarde dispuesto y quiere hablarte a tu corazón. Espíritu Santo de Dios, muévete en este momento. Háblale a tu pueblo, háblale a cada uno de aquel, Señor, que no te ha recibido como su Señor y Salvador de sus vidas. Yo quiero decirte que el Señor aún te sigue buscando. Fue el acto más bello que podemos encontrar en las Escrituras. El Señor sabía a dónde estaba Adán. El Señor sabía qué había hecho Adán. El Señor sabía la situación y el estado moral, el estado psicológico de Adán en ese momento. El Señor lo sabía. Pero también el Señor sabía que Adán había desobedecido una orden directa que Él le había dado. La única orden que Dios le había dado a este hombre la desobedeció. El Señor pudo bien olvidarse de él. El Señor pudo bien dejarlo y abandonarlo en el huerto del Edén y dejarlo que él hiciera las cosas a su manera, abandonarlo por completo. Pero yo quiero decirte que al Dios que yo sirvo, que al Cristo que yo predico, este Cristo, este Señor de gloria, Él nunca te dejará. Él ve tu situación, Él entiende tu situación y sabe lo que has hecho, sabe lo que estás haciendo y sabe también de que solo en su sangre, solo en el poder de la sangre de Cristo, el pecado no puede ser comprado y pagado con precio. El pecado no tiene precio que el hombre y la mujer pueda dar y pagar por él. No más hay un pago, hay un precio, y ese precio fue la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, al igual que lo hizo Dios Padre un día para cubrir el pecado de Adán, para cubrir el pecado y la vergüenza de Eva. Yo quiero decirte, amado amigo que me escuchas, que ese Cristo es el mismo. Ese Cristo aún te está llamando y te dice: ¿a dónde estás tú? Ven a mí, porque yo tengo vida, yo tengo perdón. Y si estás cansado y atribulado, ven a mí, yo te daré vida, porque la palabra nos dice que sin Cristo nada, absolutamente nada podemos hacer. En el libro de San Juan, capítulo 15 y versículo 5, nos dice la palabra que apartados de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. El poder de la sangre, el poder de Cristo, el poder que tiene la redención en la cruz del Calvario es lo que te traerá vida, es lo que te traerá la paz a tu vida. Amado amigo que me escuchas, yo quiero decirte que al igual que el Señor un día tuvo misericordia de Adán, un día tuvo misericordia de la humanidad en la época del diluvio, prediluvio, el Señor encontró a alguien, encontró un hombre que era justo en medio de un mundo que estaba perdido, un mundo perdido en el pecado, perdido en la desobediencia ante nuestro Dios. Yo quiero decirte que al igual que en aquellos días y al igual que en aquellos tiempos, este Cristo que yo te predico, este Cristo que yo te estoy anunciando en esta tarde, tiene el poder para salvarte, tiene el poder para perdonar tus pecados, tiene el poder para restaurarte, tiene el poder para quebrar todo yugo que te ata, tiene poder para romper las cadenas que atan tu vida, tu familia y todas las cosas que te rodean. Yo no quiero decirte que no vas a tener problemas cuando llegues al Señor, porque los problemas siempre estarán en el mundo. El Señor nos dijo, y quiero que te recuerdes y recuerdes esta palabra, amado amigo y hermano que me escuchas. El Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Van a haber aflicciones.
van a haber problemas, pero el Señor le dijo, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Bendito sea mi Dios. Bendito sea Cristo. Yo quiero decirte que todos esos problemas y todas esas ataduras del diablo que te están apartando del Señor, te están haciendo esconderte del Señor. Y esto va para la iglesia. Siento en mi corazón que tengo que decirle esto a la iglesia. Si muchos de ustedes están haciendo lo mismo que Adán y Eva hicieron, se están escondiendo, ya no quieres ir a la iglesia y ahora lo que están haciendo es ponerse unas hojitas de la planta de la higuera para cubrirte. Yo quiero decirte, vuelve a los pies del Señor, vuelve a tu iglesia donde te congregas, vuelve al templo donde tú te congregas a alabar a tu Dios, porque Él te está esperando y Él te sigue diciendo, yo sé a dónde estás. Yo sé lo que has hecho, yo sé lo que estás haciendo, pero también Él está allí porque te ama. Él te pudo haber abandonado y te pudo dejar, pero Él no. Él llegó al huerto y buscó a Adán y a Eva y les dijo, ¿a dónde estás? El Señor sabe cómo te encuentras. Y demostró su amor cuando Él, las manos gloriosas de nuestro Dios Padre, tomó un animal y lo sacrificó para cubrir tu vergüenza, para cubrir tu pecado, para cubrir tu deshonra. Este es el Cristo que yo te predico. El Cristo que yo te presento en esta hora es el Cristo que te dará vida. Y tiene poder para restaurar tu vida. Tiene poder para sacar tu vida y sacar tu alma de lo más profundo donde se encuentra. No importa cuán grande sean tus delitos y tus pecados y tus faltas, el Señor está allí para perdonarte. El Señor está allí, te está buscando. En el libro de Apocalipsis la palabra nos dice de que he aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo. Una vez más, la manera en que nuestro Dios muestra su amor, Él puede dejarte en la situación y el estado en que te encuentras. Pero eso no es el Cristo que yo te predico. Eso no es el Cristo en el que yo he creído. El Cristo en que yo he creído es el Cristo que viene y te busca. Al igual que buscó a Adán en el huerto del Edén. Él toca la puerta. Él está afuera tocando la puerta. Y llama. Y quiere entrar y cenar contigo. Quiere entrar a tu vida y restaurar tu estado natural, tu estado pecaminoso. En medio de un mundo lleno de maldad. En medio de un mundo en el cual la apostasía y el rechazo a la palabra sigue siendo igual que en aquellos días con Adán. En vez de acudir al Señor por su misericordia y su perdón, ellos se escondieron. Ellos trataron de esconderse. Y no solo trataron de esconderse de la presencia de Dios, sino que también trataron de cubrir su culpa y de cubrir sus pecados con hojas de higuera. Al igual que este mundo hoy en día. Sigue y continúa tratando de cubrir su culpa y cubrir sus pecados. Y se han vuelto autosuficientes. No necesitan a Dios. Pero yo quiero decirte que en medio de la maldad y en medio de todos los desastres, de todas las pestilencias y todas las cosas horribles que le pasan a este mundo, a consecuencia de la maldición, a consecuencia del pecado de nuestros ancestros, a consecuencia de la rebeldía y la rebelión ante Dios, a consecuencia de no obedecer a su palabra y no obedecer a sus estatutos. Yo quiero decirte, amado hermano, que en medio de la gran enfermedad que hay en este mundo está lleno de pestilencia, está enfermo. Es un mundo que se está destruyendo, se está autodestruyendo cada día. Pero yo quiero decirte en esta tarde, y con esto termino, que para todo este problema que estamos viendo en nuestros días y en nuestro mundo, solo hay un remedio.
Hay un remedio que puede curar toda herida, puede curar toda llaga, puede curar todo cáncer, puede curar toda enfermedad. En esta tarde yo quiero presentarte ese remedio, el remedio de Dios para la maldad del mundo, el remedio de Dios para cualquier problema de tu vida, el remedio de Dios para una enfermedad física en el cuerpo de tus hijos y de tus hijas. Yo quiero presentarte, hay un remedio, ese remedio se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, es el remedio para este mundo sin Dios y que cada día tratan de alejarse más del Señor. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. La próxima semana estaré hablando del segundo tema, lo que consiste las dos características de la sangre derramada y la sangre rociada. Que Dios me lo bendiga y los dejo con un bello canto de César Darillo, El poder de la sangre. Preciosa sangre.